Reporte 100. Y en este momento vamos a hacer contacto con el economista y experto en temas económicos. Agradecemos nos permita escucharle su análisis a Eduardo Torreblanca. Buenos días, Eduardo. Hola, Katy, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarte a ti y al auditorio. Cuéntanos, Eduardo, en este tema del peso y el del dólar, ¿cómo estamos? Pues mira, últimamente ha sido tema de conversación en los pasillos económicos y productivos el hecho de que México tiene una moneda pues muy fuerte aparentemente, porque ha logrado defenderse de las circunstancias internacionales que han ocasionado fuertes devaluaciones en otros países, en otras monedas. No así el caso de México. El peso mexicano se ha mantenido prácticamente inamovible. Claro, ha tenido altibajos en el transcurso porque no tenemos una paridad fija, pero se ha defendido mucho de los eventos que han fortalecido al dólar estadounidense y se mantiene prácticamente con ligeras ganancias, incluso con respecto a cómo inició la presente administración federal. Tengo unos datos que valdría la pena que el público conozca y que soportan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, contra el 30 de junio del 2018, es decir, horas antes de que iniciara el proceso electoral en México, que determinara ya finalmente como resultado la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, con respecto a esa paridad, en ese día, 30 de junio del 2018, la paridad del día de ayer en los mercados internacionales, el peso mexicano se ha revaluado, es decir, ha ganado terreno frente al dólar 1.3%. Si lo comparamos contra la paridad que se manifestó el 30 de noviembre del 2018, horas antes de que el presidente, ahora presidente, tomara las riendas del Poder Federal, la paridad ha resultado favorable al peso mexicano en 4.2%, es decir, hoy está más barato, o ayer estaba más barato el dólar estadounidense con respecto al valor que tenía el 30 de noviembre del 2018, que fue de 20.22. Hoy está, ayer estuvo en 19.38 pesos por dólar. Ahora, con respecto a cómo se ha comportado en el transcurso de este año, con respecto al último día de diciembre del año pasado, el peso mexicano ha ganado terreno 6%, es decir, el peso mexicano está muy fuerte. ¿Por qué el peso mexicano está tan fuerte? Katy, podrías preguntarte por qué está tan fuerte si la economía no se ve igual de fuerte. Hay varios hechos fundamentales. El que me parece principal es el hecho de que ha llegado al país una gran cantidad de remesas de mexicanos que están en el exterior. Llegan dólares que después se convierten a pesos, porque aquí el dólar pues no es una moneda de uso corriente, y esa compra en esas cantidades de dólares ha propiciado que el peso sea muy demandado, y al demandarse se fortalece. Recordemos que en el 2019 llegaron 36.048 millones de dólares de las remesas, en el 2020 40.615, en el 2021 51.585, y en el periodo enero-agosto del presente año suman ya 37.934 millones de dólares. Pero mes con mes llegan aproximadamente poco más de 5.300 millones de dólares, que representan un apoyo para la moneda mexicana. También participa de manera muy importante el turismo, que en cuanto a internación vía aérea internacional ya está prácticamente 20% por arriba de lo que tenía como ingreso promedio a finales del 2019, y también intervienen las actividades de exportación e importación, que representan, en el caso de las exportaciones, ingresos de divisas. Las exportaciones están creciendo al ritmo de 18%, 17%, 19%,
en algunos casos hasta más de 40% con respecto a hace un año en algunos rubros, y esto finalmente representan ingresos de dólares que juegan también en la idea de del fortalecimiento de la moneda mexicana frente al dólar. Por esa razón, hoy el peso es la segunda moneda más fuerte de las monedas emergentes con respecto a al dólar estadounidense, la moneda estadounidense. Por esas razones el peso está tan fuerte. ¿Puede cambiar esto? Seguramente puede cambiar. Si vinieran circunstancias no favorables, indudablemente esto pudiera representar para el peso mexicano un riesgo, pero por el momento pues no se ve a la vista algo que pudiera representar un tropiezo importante para la moneda mexicana con respecto al dólar estadounidense. Menciona Eduardo, de la situación del peso y de cómo esto tiene que ver con la cantidad de remesas que llegan al país, pero al hablar del dólar y hablar del peso, nos vamos entonces a hablar de la economía. ¿Esto significa que podemos ser optimistas o es independiente en cuanto a lo que habremos de esperar en cuanto a crecimiento para nuestro país? Bueno, para el caso específico, por ejemplo, de las actividades de importación, quien se dedique al trabajo de importación de mercancías, pues sí, o quien tenga deudas en dólares, pues sí, esa es una buena noticia, porque al parecer que hasta el momento no se ve nada que pueda alterar este fortalecimiento del peso frente al dólar estadounidense. Sin embargo, por ejemplo, para los exportadores tendrían un mucho mejor panorama de actividad empresarial si el peso mexicano perdiera terreno, que vale la pena señalar que el actual secretario de Hacienda, Katy, sí, cuando ya estaba en el poder Andrés Manuel López Obrador, y él había ya negado la posibilidad de ser el encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, él no había querido ser el secretario de Hacienda como terminó siendo, es decir, en su actividad como consultor independiente, él había hecho artículos, yo leí artículos donde él decía que lo que tendría que hacerse sería propiciar que el peso mexicano acusara cierta debilidad, lo que pudiera acelerar el proceso de de la promoción de las exportaciones, porque al tener una moneda débil frente al dólar, lo más propicio es aprovechar las ofertas en materia internacional y realizar más compras a México, porque los productos mexicanos serían más baratos y eso fomentaría las exportaciones, que es una turbina, hablando de manera figurativa, una turbina de la actividad económica mexicana que ha dado mucha fortaleza en los últimos meses. Es decir, por ejemplo, las exportaciones de alimentos, de las berries, de aguacate y de muchos otros productos del campo mexicano ha tomado mucha fuerza en años recientes, y esto fortalece el ingreso de divisas. Pero bueno, no se ha dado esa debilidad del peso, no se ha propiciado, porque también se puede propiciar esa debilidad del peso mexicano, y eso no favorece a los exportadores. O sea, tiene buenos y malos ángulos. Si favorece a los exportadores, si favorece en el término de exportaciones, de importaciones, ¿qué pasa con el ciudadano común? Bueno, con el ciudadano común tendríamos que ver, digamos, sus hábitos de consumo y su posición dentro de la economía, porque si no realiza viajes al extranjero y no realiza el consumo de productos importados, pues poco le va a afectar, aunque lamentablemente hoy en día México es una economía muy dependiente de las importaciones de alimentos, yéndonos a lo básico. Se está necesitando cada día más la compra de alimentos en el exterior, y en ese sentido, si se abaratara el peso, si se devaluara frente al dólar estadounidense, esas importaciones las tendríamos que comprar con un dólar más caro, y eso indudablemente nos va a afectar el bolsillo. Para las finanzas públicas también tiene que ver, porque para pagar algunos intereses de la deuda externa se necesitan dólares. Un dólar barato pues favorece la idea de que el gobierno no tendrá que destinar tantos recursos para comprar esos dólares y pagar las deudas que tenemos o los intereses de esas deudas. Todo tiene
un lado positivo o puede también tener un lado negativo, pero en cuanto al ciudadano se refiere, pues sí, si tomamos en cuenta lo fundamental que es el alimento, pues entre más barato esté el dólar, mejor, porque esos recursos los vamos a necesitar para comprar lamentablemente maíz, frijol, arroz, es decir, alimentos básicos en las mesas mexicanas. Muchísimas gracias, Eduardo Torreblanca, como siempre, por tu participación, economista, experto en temas económicos. Que tengas buen día. Muchas gracias, Carlos. Antes, Eduardo, ¿cómo hacemos contacto contigo? Bueno, estoy en @Torreblanca J en Twitter, fundamentalmente es la vía de comunicación que tengo. Muchísimas gracias, buen día. Gracias a ustedes, buen día. Reporte 100.